La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras, señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodonco. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, 1500 en la amplitud modulada, 105.1 en la frecuencia modulada al sur de nuestra capital. También Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Cepagua en Ucayali, Radio Quillabamba en La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Todas estas son emisoras dominicas en nuestra patria. Hay otra red de radios amigas que se une también a esta transmisión. En Huánuco, Radio Huánuco; en Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho; en Puno, Radio Pública; en Ancash, Radio Moro; en Huancayo, Radio Cumbre, es la radio del arzobispado de Huancayo; en Satipo, Radio Milenio; en Abancay, Radio Estación Solar; en Yurimaguas, Radio Oriente; en Cajamarca, Radio Los Ángeles; en Lampa, Radio San Valentín; en Cerro de Pasco, Radio Activa; en Huanta, Radio Continental. Onda Digital TV también se une a la transmisión, y también AM Tagua nos pone en podcast en todo el Perú y el mundo. Además, usted nos está viendo por la plataforma móvil, el Facebook de Radio Santa Rosa, el Facebook de Radio Quillabamba, el canal de YouTube de Radio Santa Rosa. Los invitamos a suscribirse, y también todas las cuentas móviles que tenemos. Muchísimas gracias por estar allí. Hoy es 13 de septiembre y ya nos vamos a comunicar con Rosa María Palacios, que nos está esperando. Rosa María, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días a todos nuestros oyentes de Radio Santa Rosa. Transmite para el Perú y por supuesto para el mundo entero. Y vamos a empezar esta mañana, que va a ser muy informativa, dando cuenta de los auspicios de las personas que nos acompañan durante este programa. En primer término, la Pontificia Universidad Católica del Perú. Somos la primera universidad peruana en alcanzar el puesto 13º en América Latina, según el ranking QS Latam 2022, gracias a una formación de calidad internacional que transforma nuestro país. Pontificia Universidad Católica del Perú. Hotel La Cuesta de Caima, de la Asociación Santa Catalina de Sena, las Madres del Monasterio de Santa Catalina. Es la mejor opción para tu estadía en Arequipa. Lo recaudado por el hotel sostiene las instituciones de apoyo social de las madres, que benefician a niños, niñas, mujeres y adultos mayores en estado de vulnerabilidad. Informes en el Facebook e Instagram del Hotel La Cuesta de Caima, Arequipa. Policlínico Ángeles de la Salud ofrece servicios de calidad en salud a precios al alcance de todos. Servicios de rayos X, mamografía, laboratorio de análisis clínico, ecografía, coloscopía, endoscopía, colonoscopía, tópico, farmacia y servicios de ambulancia. Contamos con un staff de médicos de alta calidad y modernas instalaciones con todas las normas de bioseguridad. Las Madres Dominicas del Convento de Santa Catalina contribuyen con sus oraciones por la salud física y espiritual de nuestros pacientes. Calle Antero Peralta 10, Urbanización San José, Humacoyo, frente a la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, Arequipa. Y vamos ahora con los colegios dominicos. Colegio Sagrado Corazón Sofianum, 74 años al servicio de la educación en Arequipa, formando integralmente a la niñez y juventud desde la pedagogía de luz y verdad. El proceso de admisión para el año 2022 está abierto. Colegio Sagrado Corazón Sofianum, formamos en luz y verdad. Y luego tenemos el colegio privado bilingüe Reina de los Ángeles, situado en La Molina, Lima,
tiene como meta la educación en las virtudes cristianas para construir una sociedad más humana, más fraterna y más feliz. El Colegio Bilingüe La Asunción, perteneciente a la Congregación de las Hermanas Dominicas de la Inmaculada Concepción, ubicado en Trujillo, La Libertad, brinda una educación a jóvenes y niños basada en las virtudes y en la espiritualidad dominica. El Colegio Santa Anita brinda educación católica desde el diseño curricular Luz y Verdad. Es una gran opción a los papás que buscan para sus hijos una educación de calidad con valores. Cuenta con docentes en el manejo de los entornos virtuales de aprendizaje para el desarrollo de habilidades de los alumnos que les hagan competitivos en la sociedad. Y finalmente, Colegio Santo Tomás de Aquino, de los Padres Dominicos, ofrece excelencia académica y formación cristiana para la vida. Abre el proceso de admisión para el año 2022 para primaria y secundaria. Informes en los teléfonos 987-11-8509 y 426-3390. Colegio Santo Tomás de Aquino, 129 años formando en valores cristianos. Muy bien, estos son todos los auspiciadores del programa, que como ven claramente no son del Estado y son básicamente obras católicas. Hoy es inevitable hablar del fallecimiento de Abimael Guzmán este sábado de madrugada. Murió de neumonía, una infección generalizada que lo llevó a la tumba como suele llevar a la mayoría de personas muy mayores que tienen esta enfermedad. El 30% de los ancianos con neumonía fallecen regularmente. Así que a nadie debe sorprender que una persona en ese estado de salud y a esa edad muriera. Lo que a mí me sorprende, y probablemente a muchos de ustedes, es que el Estado peruano no estuviera preparado con el protocolo adecuado para manejar una situación políticamente muy difícil como la muerte del más grande genocida de la historia del Perú, como lo han calificado casi todos los medios, y creo que en eso tenemos total coincidencia. Y no ha estado preparado porque es absolutamente necesario tener un protocolo para estos casos. Se ha cumplido con los protocolos de ley que regulan el fallecimiento de cualquier reo en cárcel. Es decir, se ha hecho presente el Ministerio Público, ¿no es cierto? Medicina legal, se ha contrastado la muerte, se ha llevado a la morgue, pero luego inmediatamente han aparecido a Elena Perrairre a través de un audio filtrado reclamando el cuerpo, la camarada Berta reclamando el cuerpo, Habeas Corpus ya denegado anoche reclamando el cuerpo. ¿Y cuál es el problema central acá? El problema central es que no se hacen lugares de culto a los genocidas. Y una tumba con nombre va a ser para Abimael Guzmán y sus huestes, que todavía existen, que han sido vencidas en todos los planos, pero que existen, un lugar de culto. Y la democracia tiene que defenderse. No hay un lugar de culto para Hitler, no hay un lugar de culto para Osama Bin Laden, ¿no es cierto? Yo he visto sus reacciones a lo largo de este fin de semana en mi cuenta de Twitter. Como ustedes saben, tengo más de 3.300.000 seguidores. Tal vez no sea representativo de la sociedad lo que la gente escribe, pero me preocupa por varias razones y quiero explicarles algunas cosas a nuestros oyentes esta mañana. Abel y yo somos personas que estamos encima de los 55 años. Por lo tanto, vivimos en carne propia y directamente todo lo que significó para los peruanos convivir con un grupo de peruanos alzados en armas para destruir la democracia. Lo que eso significó no tiene reparación, porque el Estado peruano y la sociedad peruana no puede devolver la vida de los 60.000 muertos que se llevó Sendero Luminoso y el MRTA. Y son 60.000 y les explico por qué. Porque hay gente que dice, no, la Comisión de Verdad señala que Sendero es responsable de 30.000 muertes. Claro que es responsable de 30.000 muertes, sin duda. Pero las otras proceden de una reacción a Sendero Luminoso. Si no hubiera existido Abimael Guzmán y Sendero Luminoso, esas 60.000 personas hubieran vivido. Y probablemente muchas de ellas hasta hoy. Porque estas grandes matanzas incluyeron a niños, incluyeron a
a jóvenes, incluyeron a la población más pobre y más marginada del Perú. El Estado peruano tomó dos decisiones de política de Estado muy importantes para vencer al Sendero Luminoso. Dos decisiones que tienen efectos hasta el día de hoy. Y yo creo que hay que entenderlas para entender por qué la sociedad peruana venció al Sendero. La primera decisión se tomó en 1981. El decreto legislativo 047, dado por Belaúnde, en el primer año de operaciones de Sendero Luminoso, establece que el terrorismo es un delito y que los delincuentes terroristas son tratados como criminales. Ustedes dirán, pero eso es lo obvio. No era tan obvio en 1981. Y ese tratamiento criminal es el que hace imposible un acuerdo de paz, el que hace imposible tratar como vencidos en guerra o prisioneros de guerra o prisioneros políticos a las huestes de Abel Guzmán hasta el día de hoy. Son terroristas. Ese es el delito que han cometido. Son delincuentes terroristas, si usted lo prefiere. Aquí no hubo una guerra, aquí no hubo una fuerza beligerante que se alzó en armas contra el Estado peruano, no, aquí hubo un conjunto de personas que cometieron el delito de terrorista. Probablemente mal redactado en 1981, sujeto a muchas modificaciones a lo largo de 30 años, incluyendo otras formas, por supuesto, el apoyo logístico, la colaboración, la apología, pero se tomó la decisión al inicio, muy al inicio, de tratar a Sendero Luminoso como un fenómeno delincuencial. Y luego, en el año 88-89, con mayor conocimiento, se toma una segunda decisión que es definitiva para la derrota de Sendero Luminoso, que es la decisión de atrapar a la cúpula, y se forma el GEIN. Porque se comienza a entender que este fenómeno delincuencial se enmarca dentro de una estrategia política y que había que conocer el maoísmo, había que conocer el leninismo, el marxismo. Miyashiro, Jiménez estudian a cabalidad las estrategias, las tácticas del maoísmo para entender qué, para entender al enemigo. Si no, no lo hubieran podido atrapar. Y entienden su comportamiento celular, entienden los lemas, ¿no es cierto? Y sus significados, qué cosa es el lila, el inicio de la lucha armada, qué cosa es levantar cosechas, qué cosa es del campo a la ciudad, qué cosa es el gran salto. De la documentación que van obteniendo, comienzan a entender la lógica, porque hay una lógica macabra, pero al fin y al cabo una lógica que hay que entender para llegar a la cúpula. Y el objetivo fue llegar a la cúpula. Se demoraron 3 años. Y llegaron. Por una decisión de política de Estado, vamos a atrapar a la cúpula, lo que parecía imposible. Los que vivimos esos años pensábamos que, de verdad, yo hacía la comparación ayer, pensábamos que Sendero era como el COVID, o sea, no se iba nunca, que íbamos a tener que convivir con un fenómeno terrorista por siempre, como sucedió en otras sociedades, como sucedía en Colombia o en España, que convivías por décadas con un fenómeno de esta naturaleza. Al final de cuentas se atrapó en el año 92 a Abimael Guzmán, y desde su captura todo cambió. Todo cambió. No es que no hayan tenido letalidad algunos remanentes de Sendero Luminoso muchos años después. Y no es que no hayamos tenido atentados en este siglo. Recuerden ustedes el atentado a la Embajada de Estados Unidos cuando visitó el presidente de los Estados Unidos el Perú. O recuerden ustedes hoy lo que es el BRAEM. Pero nada se parece a la magnitud del terror que vivimos durante la década del 80 y los primeros años de la década del 90. Sin embargo, Sendero Luminoso no tenía más de 5.000 hombres mal armados en su momento de mayor expansión. ¿Por qué tuvo tanto efecto sobre la sociedad peruana? Por el método terrorista.
haces acciones muy limitadas en realidad, pero de un impacto psicológico brutal. Y ese impacto psicológico de poner dinamita por todas partes, fue con lo que tuvimos que convivir. ¿Qué mente tiene que tener un sujeto para planear, dinamitar todas las torres de electricidad posibles para que el Perú no tuviera energía? Y si no hay energía, no hay industria. Si no hay industria, no hay progreso. ¿Qué mente puede tener un sujeto para ordenar las masacres que directamente ordenó Abimael Guzmán? No estamos hablando de un combate con las Fuerzas Armadas. No, no, no. Estamos hablando de entrar a una población, como ustedes saben, como Bucanamarca, que había tenido el coraje de detener a un terrorista y lo habían linchado para vengar esa muerte. Y la matanza que se organiza es con machete. Con machete. Ustedes tienen que leer lo que el ejército encuentra cuando entra a Bucanamarca después de esa matanza. Eso no es ni siquiera permitido en las normas de las guerras más bárbaras. Yo los invito a leer en la Comisión de la Verdad el testimonio de lo que pasó en Bucanamarca. O sea, ¿ustedes creen que una organización que a machetazos le abre el vientre a una mujer embarazada y cuelga al niño del cordón umbilical de un árbol se va a arrepentir de algo en ese nivel de barbarie? Eso es Bucanamarca. No estamos hablando acá de algo que no pasó o que nos hemos inventado. No, 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 señores. Abimael Guzmán no tiene justificación alguna. Y aquí quiero entrar en algunas cosas que he leído. Vladimir Cerrón, hay que entender, la causa es la pobreza, las condiciones objetivas, ¿no?, de la revolución. Lean su Twitter ayer. Sí, genocida, claro, pero hay que entender la pobreza. Abimael Guzmán no reclutó a sus huestes primigenias entre los más pobres del Perú. Utilizó la Universidad San Cristóbal de Huamanga como centro de reclutamiento. Clase media ayacuchana, burguesía ayacuchana. La familia Latorre, su socia, su esposa, su primera reclutada, Eleni Parraguirre, no son personas pobres, eran personas con educación. Latorre tenía un fundo en Ayacucho. Clase media provinciana con efectivamente muchas expectativas y un Estado ausente, no hay duda de eso, hasta hoy. Pero eso no justifica, no hay justificación alguna. Una cosa es entender el fenómeno y otra cosa es justificarlo. Muy diferente. Y yo lo que he leído este fin de semana son justificaciones. Lo que hizo la Comisión de la Verdad con seriedad fue entender el fenómeno, como lo hizo el GEIN. Tienes que entender lo que tu enemigo va a hacer. Tienes que entender cuál es su siguiente paso. Cuando el GEIN entendió que Abimael Guzmán había cometido un error garrafal al movilizar su lucha del campo a la ciudad, Abimael comenzó a ser derrotado. ¿Qué hizo el GEIN? ¿Atrapó a los primeros que encontró? No, los dejó caminar y los siguió durante meses. Ciudad bombardeada. ¿Quién no se acuerda de haber estado de madrugada echado en la cama y escuchaba boom, empezaban los bombazos y tú tratabas de adivinar de dónde venían? ¿Qué comisaría habrán volado? A mí no me van a contar tarata porque vivía a 4 cuadras. O sea, es imposible no haber escuchado. Terminamos todos tirados en el piso. ¿Cuánta gente murió? ¿Justificación? Ninguna. Ninguna justificación, no hay. Eso no es posible. Hay también
los negacionistas, ¿no? Claro, no fue así. No, sí fue así. Gente joven probablemente, que no lo vivió, que no lo entiende. Sí fue así, no puedes negar lo que pasó. Vayan al lugar de la memoria, quieren entender qué pasó. Hay una exhibición estupenda, bien balanceada, que explica qué pasó aquí. Esto sí pasó. Y la reacción del Estado peruano no siempre fue la mejor. Muchas veces fue un desastre de reacción. Las Fuerzas Armadas actuaron en muchos lugares con la misma insanía que Sendero Luminoso. Las torturas en el cuartel Los Cabitos, eso no es parte del honor de las Fuerzas Armadas. La Comisión de Verdad lo dice, en algunos momentos y en algunos lugares, el Estado peruano tuvo la peor de las respuestas. Y eso también hay que decirlo, pero eso no justifica a Sendero. Esa fue la reacción a Sendero. Reacción que no hubiera existido si no hubiera existido Sendero. Empecemos por el principio. Vayan al lugar de la memoria y déjense de negacionismos. Esto sí pasó y fue espantoso. Hay también los comparadores. Ah, bueno, esos han sido todo el fin de semana. Esos son los que les encanta creer que los pecados de los otros los hacen santos. No, Fujimori es peor. Miren, no hay un peruano peor que Abimael Guzmán. No hay. No es posible. El grado de manipulación de mentes jóvenes para llenarlos de odio y mandarlos a matar, porque Abimael Guzmán no mataba a él, mandaba a matar. Matar, quitarle la vida a otros seres humanos de las maneras más salvajes y violentas. ¿De dónde conseguían las armas? Asaltaban mineras y se llevaban la dinamita de los polvorines. Asaltaban comisarías y les robaban las armas a la policía. Atacaban patrullas del ejército, les robaban los fusiles. Porque en la lógica del entrenamiento maoísta que recibió Guzmán en China y que recibió Iparraguirre en China, una rama es un arma. Les recomiendo leer Ríos de Sangre, una última publicación sobre Sendero Luminoso que yo tuve que presentar hace unos meses. O sea, no pueden ser negacionistas ni tampoco comparar. No hay un presidente del Perú elegido democráticamente, no hay un dictador del Perú que haya tenido la conducta de Abimael Guzmán. No hay punto de comparación, no hay nada que comparar. No es que no hayan cometido delitos, por supuesto, todos han cometido delitos, pero no estamos hablando solo de delitos que se cometen, ¿no es cierto? No, estamos hablando de sevicia, de crueldad sin límites, de destrucción total. Guzmán quería el aniquilamiento de la sociedad peruana. Todo el que no pensara como Sendero tenía que ser aniquilado. Correrán ríos de sangre, tomando la frase de Lenin. Él quería que el río Rímac se tiñera de rojo, con la sangre de los muertos que quería tirar ahí. O sea, estamos hablando de un genocida. Yo no puedo comparar eso con el Grupo Colina. El Grupo Colina es un espanto. Y tienen que estar los condenados a 25, 20, 35, lo que corresponda. Estamos hablando de una cosa mucho más brutal. Mucho más brutal. No tiene comparación. Ni los justificadores, ni los negacionistas, ni los comparadores, y por favor los banalizadores. Ah, eso le zapan terruco a cualquiera. Todos somos terrucos. Y cuando todos somos, pues ninguno es, ¿no? La palabra terrorista es una palabra de un peso enorme en el Perú, como les expliqué al principio, porque esa fue la forma que eligió el Estado peruano para relacionarse con la subversión. Son delincuentes. No son combatientes. Porque si Abimael Guzmán hubiera respetado las reglas de la guerra, jamás hubiéramos tenido las masacres que hemos tenido. Nunca las respetó.
Reclamar que es un preso político, que es un combatiente, un acuerdo de paz. No puede haber acuerdo, porque Abimael Guzmán fue derrotado. Ese es el gran triunfo de la democracia, fue derrotado. Y como decía la portada de la República ayer, murió derrotado en todos los planos. Pero, lamentablemente, cuando se tiende a invisibilizar, y ese es el otro problema, porque hay los invisibilizadores, aquí no pasó nada, puede surgir algo como el Movadef. El Movadef, el movimiento que pide amnistía para los presos políticos, así los llama, es el brazo legal de Sendero Luminoso, que espera las condiciones subjetivas y objetivas para el gran asalto. Es difícil que el Estado entre en la conciencia de cada ser humano, pero ¿puede el Estado hacer una labor educativa? Por supuesto que la puede hacer. Entonces no podemos invisibilizar, hay que hablar de Sendero Luminoso. Todo el tiempo hay que recordarle a la gente más joven qué fue lo que pasó aquí. Todo el tiempo. Y tiene que ser parte de una educación cívica que se transmite de padres a hijos y de hijos a nietos. Porque si no aprendemos lo que pasó, puede volver a pasar. Ah, claro que puede volver a pasar con otros rostros, con otros discursos. De repente ya no un discurso maoísta, pero puede volver a pasar. Y no queremos que vuelva a pasar. No banalicen la palabra terrorista. Eso hay que pedírselo mucho a la derecha peruana, que ahora cree que es la única que ha combatido contra el terror y terrorismo nunca más, hashtag. No tiene idea. Acá han muerto apristas, accionpopulistas, dirigentes de Izquierda Unida, pero en cantidad. Y justamente vamos a estar con Michelle Ascueta esta mañana para hablar de esa izquierda que hoy parece haber perdido perspectiva justamente en la lucha por la democracia y por la defensa de los derechos humanos que el Sendero Luminoso violó una y otra vez. ¿Dónde está la izquierda que peleó contra el Sendero Luminoso? ¿Dónde está la izquierda, incluso la izquierda comunista, que deslindó del Sendero Luminoso? Que dijo, no señor, eso de ninguna manera, ustedes no nos representan. Porque hay una pelea política también. Y por esa razón creo, para terminar esta parte, que es indispensable que el gobierno emita un decreto supremo hoy mismo para la disposición final de los restos humanos de la cúpula de Sendero Luminoso, no solamente de Abimael Guzmán, sino de todos los que quedan. Un protocolo que se siga. Cremación y disposición final en un lugar sin conocer, o una tumba sin nombre. No queda otra posibilidad por una razón, porque Sendero Luminoso lo que hacía era meterse en la cabeza de los jóvenes. Sendero Luminoso no solo te ponía un arma en los brazos, sino te decía, fabrícate tu propia arma y únete a nosotros. Vamos a conquistar el poder. La promesa era el poder. El poder por el poder. El paraíso comunista probablemente también. Una sociedad sin pobres, una sociedad sin ricos, una sociedad igualitaria. Toda una fantasía creada por un hombre que no tenía ningún problema en que para llegar a ese fin había que matar a la mayor parte de los peruanos, que no se iban a someter a su dictadura. Eso es Sendero Luminoso. Libros hay. Lean Sendero de Gustavo Ritti. Hay una nueva edición. Lean De puño y letra de Abimael Guzmán. Léanlo para que entiendan la mente de un psicópata que tuvo un poder inmenso en el Perú porque puso en jaque a la democracia peruana y al Estado. Es la mente de un psicópata. Ese libro lo tengo acá también, por si acaso, para los interesados. Lean el primer tomo siquiera. El primer tomo del informe de la Comisión de la Verdad. Son 9. Hay cosas más especializadas, ¿no es cierto? Lean el primer tomo.
La comisión, la verdad, no pretendía tener la última palabra, sino la primera palabra, es decir, era un inicio para hacer muchas investigaciones que se han seguido haciendo en algunos campos. Vayan al lugar de la memoria, infórmense, informen a sus hijos, informen a sus nietos, discutan este tema. Es muy doloroso para mucha gente hablar del tema, pero la gente dice, estamos ya en 8:33, la gente dice, ¿cómo le explico a mis hijos lo que pasó? Bueno, conéctese pues con sus emociones y comience a pensar, ¿cómo vivíamos? Durante la pandemia me preguntaron si la cuarentena era parecida a estar metida en la casa con una vela y con tu radio a pilas escuchando qué estaba pasando. Y dije, no, no es lo mismo. Claro, hay una amenaza de muerte, por cierto. Siempre hay una amenaza de muerte, ¿no? Pero no es lo mismo. Vamos a hacer una pausa, viene Michelle Ascueta, vamos a hablar largamente de lo que pasó en Villa El Salvador. Cómo Villa El Salvador se convirtió en un bastión de la defensa de la democracia, siendo una de las zonas más pobres de Lima. Y cómo gente como Marilena Moyano, como Michelle Ascueta, sufrieron en carne propia, en el caso de Michelle, es víctima de un atentado, de la insanidad de Sendero Luminoso y cómo lo vencieron. Vamos a hablar de eso cuando regresemos. Así es. Rosa María, también habría que decir, no mitifiquemos, ¿no? Porque yo también he escuchado, hay gente que dice, no, no murió, lo dejaron escapar. O sea, sí, me faltaron, nunca va a morir, nunca va a morir. Eso, por favor. Eso. Los incrédulos y los morbosos, ¿ya? Porque en el fondo hay un tema de morbo, ¿no? Que enseñen el cuerpecito. No va a haber fotos, pues, ¿ya? Entiendan eso. No va a haber fotos. No vas a ver el cuerpo. Entra el fiscal, entra la policía, dan fe, este es el cadáver. Hemos visto la foto de la puerta del cuarto, entrando ahí los médicos correspondientes a certificar la muerte. Una cosa es ser incrédula y otra cosa es ser un tontonazo, por favor. He leído cosas, hay una columna muy interesante hoy día de Jorge Bruce, que es un psicólogo que entiende un poco mejor que yo qué pasa en la cabeza de la gente que repite estas estupideces, ¿no? Y sí, hay una especie de problema mental, ¿no? Que es el no reconocer. Como tu mente está en caos, quieres darle un orden desconociendo la realidad. Entonces, claro, Alan García está vivo, con Abimael y Elvis y seguramente quién más. Y se los llevaron en un, qué sé yo, en un aparato volador. De verdad, dejen de decir sonceras, se desprestigian. Una vez estaba hablando con una persona, yo presumía que era muy culta, que me decía que Alan García estaba vivo, entonces yo lo miré y le dije, mira, ¿sabes qué? Te desprestigias, de verdad. Tu opinión pierde valor segundo a segundo. La muerte es parte de nuestro camino. Todos vamos a morir. Abimael Guzmán ha tenido, a ver, ¿cómo explicarlo? Ha tenido que sufrir mucho menos carcelería de la que merecía. Ha estado 29 años preso. Poco para lo que hizo. Y ha tenido la muerte que tendría cualquier ser humano. Le dio neumonía. Eso es lo que la democracia hizo con Abimael Guzmán. Abimael Guzmán no es un mito, es un ser humano viejo, enfermo, que le dio neumonía y se murió en su cama. Privilegio que no tuvieron sus asesinados, ¿no? Los miles de asesinados de Abimael Guzmán ya hubieran querido morir de viejos en sus camas. Nos vamos a la pausa y regresamos con Michelle Ascueta. Vamos a la pausa y regreso. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación.
Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Lima nos escuchan por Radio Santa Rosa, en Chimbote Radio Santo Domingo, Arequipa Radio San Martín, Ucayali Radio Cepagua, La Convención Radio Quillabamba, Puerto Maldonado nos escucha por Radio Madre de Dios, emisoras dominicas del Perú. Huánuco por Radio Huánuco, Ayacucho Radio La Voz de Ayacucho, Puno Radio Pública, Anca es Radio Moro, Huancayo Radio Cumbres, la radio del Arzobispado, Sati por Radio Milenio, Abancay Radio Estación Solar, Yurimagua Radio Oriente, Cajamarca Radio Los Ángeles, Lampa Radio San Valentín, Cerro de Pasco Radio Activa, Guanta Radio Continental, Onda Digital TV también nos está transmitiendo. AM Tagua nos ponen podcast en todo el Perú y la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe, las plataformas móviles del Facebook de Radio Santa Rosa, de Radio Quillabamba y el canal de YouTube de Radio Santa Rosa. Rosa María, adelante. Estamos con Michelle Ascueta porque hemos querido ponerle rostro justamente a las víctimas, a las personas que sobrevivieron al terror. Michelle Ascueta es una de ellas, es uno de los sobrevivientes de la insanidad del Sendero Luminoso y está con nosotros esta mañana. Muchas gracias por estar acá. Buenos días y un saludo a todos los amigos de Radio Santa Rosa a nivel nacional. Rosa María, gracias por esta conversación de hoy. Y es bueno también ponerle un poco de vida a la muerte, ¿no es cierto? Finalmente estar los dos conversando acá significa que hubieron sobrevivientes, que hubo gente que pudo vencer también en lo físico, al Sendero Luminoso. Y yo quisiera regresar al momento en que hubo un atentado. Bueno, la verdad que es difícil y no creas que hablo mucho de esto, ¿no? En primer lugar, un homenaje a todos los que dieron su vida por el Perú, ¿no? Asesinados, no hay otra palabra, ¿no? De todo, ¿no? Y sobre todo que han sido, como está demostrado, ¿no? A lo largo de muchos años, es que bueno recordarlo el día de hoy, sectores populares, hombres, mujeres, niños, campesinos, también de la parte asháninca, de las comunidades nativas, luego también dirigentes populares, ya sea campesinos, sindicales. También quiero recordar que 1,000 autoridades de los sectores populares, ¿no? Alcaldes, regidores, tenientes gobernadores, dirigentes comunales o sindicales, en algún momento de Acción Popular, luego algunos del APRA también, y la mayoría luego de Izquierda Unida, que estábamos ahí, ¿no? Y es bueno recordarlo en momentos en que muchos ahora hablan del terrorismo, ¿no? Y la condena, pero tuvimos que darlo porque la Izquierda Unida, hablando así bien claro, éramos realmente los enemigos centrales, ¿no? Que nos llamaron de todo. Bueno, ¿por qué? Para mí está clarísimo. Pero para también, Michelle, ¿por qué esta fijación de Guzmán con Villa El Salvador, con lo que representaba Villa El Salvador? No, era en aquellos años dos cosas te quería comentar. Uno, era una especie de muerte anunciada. ¿Por qué? Porque Villa El Salvador había recibido el premio Príncipe de Asturias, que fue una noticia mundial. Dos, Javier Pérez de Cuéllar, en Villa también, digo ya siendo secretario general, ¿no? Después cuando también siguió viniendo a Villa El Salvador, nos declaró ciudad mensajera de la paz, la única en el Perú, por Naciones Unidas, una declaración oficial que es el título honorífico de Villa El Salvador, que lo sabemos todos y lo seguimos diciendo con mucho orgullo. Y entonces, Rosa María, sin despreciar a nadie, si querían avanzar en Lima, tenían que destruir Villa El Salvador. Habíamos comenzado ya el parque industrial con un éxito increíble, además popular, porque creo que todo el mundo sabe que el parque industrial lo dirigimos los tres, APEMIBES, que es la Asociación de los Pequeños Industriales, la COABES, que es la Comunidad Urbana de Villa El Salvador, la COABES es todo Villa El Salvador, y la municipalidad, nadie más. Por una cosa que conseguimos justamente después que nos dieron el premio Príncipe de Asturias. Otro día, si quieres, lo hablamos, Rosa María, para ver cómo hay que hacer. Entonces, Sendero Luminoso, si quería entrar a Lima, el primer coche bomba fue en Villa El Salvador. Y hubo varios asesinatos, y hay que recordarles, ¿no? No solamente a María Elena, que acuérdate, estuvimos 20 años trabajando juntos, ¿no? Pero también al teniente alcalde que siguió a María Elena, a Rolando Galindo.
también la asesinaron. Asesinaron con el coche bomba al mayor comisario de Villa El Salvador, también, ¿no? que le recordamos también, el mayor Guillermo de Villa El Salvador, al matrimonio Pantigoso, padres de 7 hijos, también acá en Villa El Salvador, y así, ¿no? Entonces era destruir también el parque industrial. El parque industrial directamente, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora te explico mejor, al menos mi interpretación, ¿no? Sendero Luminoso, en una teoría de estas locas, porque no hay otra manera de llamar a eso teoría, que necesitaba mayor pobreza, mayor destrucción en los sectores populares, según ellos, para que se levantaran, ¿no? Iban a y hay que recordarlo, gente que no sabe nada de nada, que iba a una comunidad campesina y mataba todas las reses, todo el ganado de la comunidad, no para comérselo. De repente en otras partes del mundo entraban y se lo comían, ¿no? Para comer. Pero acá no, ahí los dejaban, ¿no? Sin sus herramientas de trabajo, sin herramientas de, bueno, por supuesto, tractores, todo eso, ¿no? Y según eso, para más pobreza. Y en el caso urbano popular, la industria, que son de los pequeños industriales. Ahí están, ¿no? No eran de la gran desempleo. No en vano el lema maoísta del levantar cosechas, ¿no? En el 80-81, sí. Levantar cosecha no era para llevarte la cosecha, era para destruir la cosecha. Bueno, pero hay que recordar que la Izquierda Unida, voy a hablar así de Izquierda Unida, para que la gente se me entienda quiénes estábamos y cómo estábamos, no vamos por ahí, y éramos entonces un estorbo para ellos. Bueno, nos llamaron de todo, manipuladoras del pueblo, imagínate, porque eso también habría que contarlo, el estilo de Sendero, ¿no? Y te lo voy a volver a recordar, no para ti, sino para los amigos que nos están escuchando. ¿Cuál era el estilo? El estilo era, primero, nos condenaban. Segundo lugar, nos calumniaban, pero cuando digo calumniar es calumniar, por todos los medios, volantes, pintas, de todo. En tercer lugar, entre comillas, un juicio popular cuando ya estábamos condenados. Y entonces, ahí la muerte. Esos eran los 4 pasos que hacía Sendero Luminoso con los dirigentes a nivel nacional. Y en su caso lo hicieron. Bueno, ¿para qué hablar de eso, no? Estamos vivos, gracias a Dios, gracias a todos, pero ya otro día lo contaré, ¿no? Pero además fue terrible porque fue a la puerta del colegio y a la hora de entrada, a 5 para las 8, que yo iba, porque creo que lo saben, bueno, todavía Salvador, como alcalde y eso, yo siempre he enseñado, por lo menos un día. El pueblo de Villa Salvador me respetaba siempre, porque yo soy profesor y me gusta, y lo entendieran perfectamente, ¿no? De que yo un día lo dedicaba al colegio. Y entonces, pero nunca uno pensaba que el atentado iba a ser en el colegio. Para pero que ya lo tenían, acuérdense el famoso reglaje, pues ya sabían perfectamente. No, sí, claro. Y era el único lugar que yo tenía horario fijo. Claro. Porque era las clases, ¿no? Pero no habíamos pensado, pero en fin. Estas cosas uno está vivo, ¿no? Y yo agradezco. Aparte he tenido cada experiencia luego, porque como me llevaron luego para las operaciones al hospital de policía, soy testigo de cosas terribles, ¿no? Que llegaban todos los días, ¿no? Bueno, de verdad que es bueno recordarlo, y es bueno recordar también a todos aquellos que realmente dieron su vida, ¿no? Y se pusieron, ¿no? Y luego en relación a lo que significó Rosa María, se recuerda, pero lo voy a contar para que los amigos un poquito que reflexionen, ¿no? Porque esa misma noche, del día 12, no un día como ayer, del día 12 de septiembre a la noche, como yo tenía seguridad, porque como alcalde, luego también regidor de Lima todavía, tenía seguridad, y entonces rapidito, ¿no? Los de seguridad me dicen, han detenido a Abimael, fui de los primeritos que me enteré, ¿no? Pero bueno, me llaman los periodistas, me llaman ustedes, igual que ahora preguntar qué piensa, y me salió esta frase para explicar, ha sido un golpe duro a la cabeza y a los pies de Sendero, que fue mi frase. Pero lo explico, ¿no? Porque Sendero Luminoso era un grupo sectario, un grupo fundamentalista que endiosaba a sus dirigentes
y 2 terroristas. ¿Terrorista qué quiere decir? Esto sí quiero decirlo, Rosa María, para todos, que es un grupo pequeño. Un terrorista, 2 terroristas te bajan una torre de luz. 2 terroristas matan a un policía de tránsito para quitarle la pelota. 3 terroristas pueden hacer un atentado grande de bomba. Entonces había toda una imagen ahí, ¿no? De que Sendero eran miles y miles. Y no lo son, y no lo siguen siendo. ¿Entiendes? Pero el terror, y lo digo también por experiencia internacional, el terror es eso, es dominar con el miedo. No te quiero contar más cosas que hacíamos en Villa El Salvador, sobre todo con este objetivo de quitar el miedo, de seguir respirando, porque una comunidad como la de Villa El Salvador, que vive de las reuniones, con dirigentes, con todo, imagínate lo que es el terror. Entonces hicimos un esfuerzo gigantesco, con María Elena, con Johnny Rodríguez, con el párroco de Villa El Salvador, Padre Gregorio, todos amenazados, pero amenazados real, no de amenazas, sino que, bueno, además la práctica lo sabemos cómo fue. Y bueno, es bueno que lo recordemos y también ahora. Puede ser que algunos siguen, yo sí creo que el Movadef es seguidor de Sendero, aparte lo dicen ellos, el pensamiento Mao, pero bueno, ese yo digo que es de poca inteligencia. Vamos a ir al Movadef en un instante, pero primero quería hablar con usted de la izquierda, porque me mandó ayer un pequeño texto que quería compartir, porque es un texto muy valioso, que es ¿qué pasó con la izquierda que combatía Sendero? O sea, esa izquierda valiente, donde estaba Henry Pease en primera fila, ¿No? Javier de Jacepo, Alfonso Barrantes. O sea, ¿dónde está esa izquierda que dijo de ninguna manera? La izquierda que armaba, ¿te acuerdas? Movilizaciones el día que la gente no recuerda porque es muy joven. Sendero decretaba paro armado y no podíamos salir de nuestras casas. ¿Cómo no? ¿Cómo no? A ver, era como si te mandaran al confinamiento porque un grupo terrorista decía que no podía salir. ¿Cómo no? ¿Y qué hizo la gente de izquierda? Yo recuerdo que en el 90 salía a marchar. Costó unos más de un año, un poquito más de un año, convencer a todos, ¿no? Algunos de nosotros, y de verdad no es por hablar de mí, porque ahí está Alfonso Barrantes, bueno, están los documentos, ¿no? Que desde el primer día dijimos, estos no son del pueblo, estos no son revolucionarios, estos no son de izquierda. Y luego un poquito más, algunos dijimos, y estos van a por nosotros. Los que van a destruir es justamente a la izquierda, y lo lograron. Yo tengo una experiencia, si quieres te cuento, personal. Una vez me invitan a Radio Miraflores, cuando estaba Radio Miraflores, ¿no? Ahí. Y todas las llamadas eran contra la izquierda y terroristas. Digo, pero ¿qué, por favor? ¿Entienden? Si es al revés. Junto con otros también, no digo que no, junto con otros, pero dimos la cara. Estos no son del pueblo, no benefician al pueblo. Más claro, imposible. Pero es cierto que algunos sectores, unidos por aquello de la lucha armada, o por aquello del poder nace del fusil y cosas que, bueno, que en la izquierda, pues, todo el mundo, ¿no? Los ha leído, los ha dicho, ¿no? Y bueno, y a veces algunos decían que no, que eran compañeros desviados, ¿no? Y costó convencer. Claro, porque eso sí es verdad, parte de la izquierda, no toda, porque la izquierda en el Perú es muy variopinta, decían, bueno, es que se han equivocado en el momento, no están las condiciones objetivas, ¿no? Sí. Entonces, no es un tema de momento, esto no se puede hacer nunca. Lo vuelvo a repetir, desde Villa El Salvador, nuestro lema siempre ha sido paz con justicia social. En épocas muy malas. Era nuestro lema grande, pero años y años siempre en el frontis de la municipalidad, en los eventos, en todo, paz con justicia social. Porque creemos, bueno, ahora voy a hablar a título personal, que está demostrado que la violencia, y peor el terror, no lleva a ningún lugar bueno. No solo genera más violencia. Pero está demostrado en el mundo entero, Y hay que decirlo, gritarlo, ¿no? Ahora, eso era lo que quería Guzmán. Guzmán quería respuestas cada vez más violentas del Estado. Sí. Agudizar las contradicciones. Es decir, hagamos más salvaje nuestra propuesta para que nos respondan con más salvajismo. Hagamos a la gente pobre más pobre. Porque de esa manera vamos a conquistar el poder. Esa era la lógica. No es cierto.
que no es cierto. Además, en la historia de la humanidad no es cierto. No es cierto. Podrá haber algún levantamiento momentáneo, pero no es cierto, ¿no? Y lo mismo, ya cambiando de tema un minutito nomás, Rosa María, porque tú me conoces, yo lo he gritado en Naciones Unidas, en Hábitat, pero gritar, de la pobreza no sale nada bueno. Y a mí me da mucha cólera, hablo de esta semana, que he tenido entrevistas a otro nivel, no de Sendero y eso, sino sobre la experiencia de Villa Salvador, cuando algunos dicen, porque son pobres se organizan, porque son pobres son solidarios, porque son pobres se ayudan. Es mentira. Y yo les dije en la ONU, grité, si eso fuera cierto, África sería un paraíso. Claro. Y entonces ahí hubo todo un silencio, luego un aplauso me dieron, pero ojalá, porque siguen hablando así, y no es cierto. Entonces lo que hicimos en Villa Salvador, no hablo de mí, hablo de la CUAVES, yo entro después, año 84, estoy acá, es cierto, desde la fundación, pero es la comunidad, y la comunidad tenía ese grito, antes fábricas que casas. Imagínense qué inteligencia de nuestros dirigentes. Yo aprendí, a mí quítenme a 50 años, por favor, es que a veces, como he sido público, no creen que yo, no es cierto, es toda la comunidad organizada, ¿entiendes? Con banco comunal, con empresas comunales, o sea, increíble, ¿no? Los dirigentes. No, querían ser, y de ahí en Villa Salvador siempre creyeron en el capitalismo, querían trabajo. Pero llámale como quieras, porque si no enseguida lo entran así. Yo le llamo generar riqueza. Generar riqueza para el pueblo. Trabajo. ¿Entiendes? Claro, trabajo. Y antes fábricas que casas. Y luego todo el mundo sabe, ya yo como alcalde, dije, antes el parque industrial que pistas. Y lo logramos. Y entonces, de un sitio que no había nada propio, una riqueza propia, se logró ya con recursos propios seguir. Y ahora, bueno, pues se sigue, que muchos se asombran de Villa Salvador sin dejar todo lo demás. Lógico, ¿no? Pistas, todo eso, hospitales, todo, hasta los panamericanos, ¿no? Hasta los panamericanos. Hasta los panamericanos. Ahora, en el hoy, quería hablar del tema ya de dos fenómenos, ¿no? Uno terrible que tiene 5 años, yo diría que es el famoso terruqueo, ¿no? Claro. Desde la, digamos, derecha más conservadora del Perú, todos somos terroristas, salvo que probemos lo contrario, ¿no? Entonces han banalizado un término que estaba destinado a lo peor de la sociedad, y al banalizarlo, le hacen un servicio a Sendero Luminoso. Es lo terrible de todo. Es terrible. El ejemplo más claro, y de verdad que no, a ver, es difícil hablar porque luego no se entiende bien, lo de ayer, hacer el homenaje en el monumento a María Elena Moyano. Claro, yo digo, ojalá todo el Perú es heroína nacional, entonces todo el mundo puede hacer un homenaje en el monumento a María Elena, reconociendo, pero María Elena era de izquierda. Ah, claro. ¿Cómo le llamarían a María Elena? ¿Entiendes? Y le hacen el juego a quién, a Sendero, justamente. Hacen el juego a Sendero, cuando nos terruquean, cuando llaman terroristas, a todo aquel que es algo ni siquiera de izquierda, medio progresista, y es al revés. Le hacen el juego a los terroristas al querer llamar a todo el mundo así, ¿no? No. Ahora, regresando al Movadef, es claro que cuando Abimael Guzmán pretende una amnistía, porque en la lógica de Guzmán, acá ha habido una guerra, él empató la guerra, no la perdió, la han empatado, entonces tiene que haber un acuerdo de paz y cada uno se va con sus prisioneros, ¿no? Entonces él queda libre, ningún problema. En la lógica del Movadef, eso era lo que tenía que pasar. Pero en esa lógica, y Movadef es un grupúsculo, no son más de probablemente 500 personas a nivel nacional. Que acabo de decir. Claro, el problema de Movadef es que tiene ministros, pues. Ese es el problema. Y un presidente que no deslinda, y un socio político que tampoco deslinda, y que además el socio político Vladimir Cerrón se declara, ¿no es cierto?, marxista, leninista, mariateísta, desprecia el maoísmo, no le gusta Deng Xiaoping más bien, pero que no se va a la lucha armada porque no están las condiciones objetivas, nada más. ¿Qué hacemos con eso? No, yo creo que hay que denunciarlo. A mí yo hablo también como maestro, como profesor, también están dentro del FENATEL, son los mismos, porque viene de ahí, y yo creo que hay que decirlo, ¿no? Hay que denunciarlo, y creo yo que el gobierno actual tiene que zanjar de una vez. No hay otra, ¿no? Pero, y sobre todo avisemos, ¿no?
Y lo siento mucho, pero hay que decirlo, ¿no? Hay que decirlo. El problema es que el FENATE, que ha creado el presidente, lo ha creado él con el ministro de Trabajo que en 24 horas, y ahora el ministro de Educación dice que se negocia con el SUTEP y se negocia con el FENATE. Claro. De acuerdo a lo que es dice un espacio más que han logrado, ¿no? Claro, lo que dice el ministro lo que dice el secretario general del SUTEP es que en las planillas de presentación del FENATE son 250 personas. Claro. Eso es todo. La planilla presentada al Ministerio de Trabajo. Sí, pues, y le llaman Sindicato Nacional, uno nuevo, ¿no? Es así, ¿no? Eso es peligroso, la verdad. Y no es que yo hablo como maestro ahora, y soy además fundador del SUTEP del año 74, ¿no? Claro, pues va a cumplir 50 años el próximo año. Fue una lucha, bueno, y una historia más. Quizás hay problemas, quizás hay diferencias, porque eso es dentro del sindicato, pero jamás, si es un dirigente, yo diría, entendido, jamás dividir el sindicato. Y eso lo ha hecho el presidente Castillo en su momento, ¿no? O el profesor Castillo y los que siguen, ¿no? Yo creo que eso está mal y hay que decirlo públicamente. Ojalá que no sé, que los profesores no lo hagan caso y que tengamos la fuerza para decir que no es representativo. Aunque haya diferencias. Claro, ¿este FENATE para usted está directamente implicado con Sendero Luminoso? Pero es que así fue, bueno, no quiero decir Sendero Luminoso, pero sí el Movadef. Claro. Claro. Y el Movadef está implicado. El Movadef en su doctrina habla del pensamiento Gonzalo. Claro. O sea, más claro es imposible, ¿no? Es imposible. Pues, y yo creo que eso hay que advertirlo, hay que decirlo, y también me atrevo a decir que yo también estoy, como ha dicho el ministro de Salud, que se incinere el cuerpo de Abimael Guzmán y que, bueno, si quieren, no sé, que boten las cenizas al mar, o lo que fuera. ¿Por qué? Porque en ninguna parte del mundo se ha permitido un homenaje, un entierro, una cosa de este estilo, ¿no? En ninguna parte del mundo. A gente como Abimael Guzmán, que ha asesinado, que es el responsable de muchísimas muertes. No puede ser, ¿no? Y que nadie se escandalice. Ahora, es increíble que a esta hora el Ejecutivo se ha lavado las manos, de repente cambia durante el día, y ha dicho que es un problema del Ministerio Público, y el Ministerio Público no puede disponer del cuerpo. Claro. Ese es el problema. Si nadie lo reclama, sí, NN se va a una tumba sin nombre. Pero si alguien lo reclama, y en este caso lo están reclamando, entonces sí tiene que entregárselo. Y el problema es que ahí arrancan los problemas, pues. Bueno, yo para mí hablo a nivel mundial, la experiencia que es que se enseñan las fotos del cadáver, se enseña todo cómo fue, con el cuerpo médico, con la morgue, lo que sea, y ya está. Y con eso el que quiera creer que se lo crea, el que quiera inventar mitos, que lo cree, ¿no? Pero no hay que darle más importancia. Claro, yo te agradezco que estemos hablando así y no tanto de lo que ha sido la muerte. La muerte de Abimael tarde o temprano iba a llegar, con 86 años, enfermo grave, ¿no? Y yo no quiero la muerte de nadie. A mí me conocen además todos, no, por favor. Pero bueno, alguna vez iba a llegar. Entonces... Todos nos vamos a morir. Bueno, eso. Todos. Entonces no hagamos otras olas que no existen, ¿no? Yo creo que, bueno, asumir el hecho, asumir la historia y, bueno, que no haya mejor un otro recuerdo físico de Abimael Guzmán. Ahora, el problema también, hay que decirlo, es que como es una época muy dolorosa en la historia del Perú, a los que la vivimos no nos gusta mucho hablar de ella. Sí, a mí tampoco. ¿Ok? Y siendo, o sea, usted mismo no puede hablar de lo que le pasó porque es muy doloroso. Pero el problema es que eso termina siendo un poco negacionista, porque los más jóvenes no escuchan de boca de los testigos lo que pasó. Entonces, en ese negacionismo, claro, le venden a un joven que estos eran en realidad un grupo de gente muy pobre, que se levantó para buscar la justicia social y que se enfrentó a un ejército malvado, que los torturó. Entonces, claro, es muy difícil si nos quedamos todos callados. Bueno, hay que contarlo definitivamente, ¿no? Aparte que tenemos poca memoria y luego hay un interés de enfocarlo de distinta manera, como hemos hablado con lo del terruqueo también, ¿no? Claro. Entonces hay intereses, ¿no? Pero
No, yo no, y el te diría, negacionismo, ¿no? A claro, y los el jóvenes, ¿no? negacionismo, Que el se cuenten negacionismo a veces es muy conveniente también para las fuerzas del orden, también. porque las fuerzas del orden no quieren reconocer que su respuesta fue mala. Claro. El provocador es Sendero, ¿de acuerdo? Los No, y a nivel 60.000 muertos político fue culpa de igual. Sendero. Y a nivel político igual, también fue mala, ¿no? Fue para o dejarlo cuando habíamos avisado que eso era muy negativo para el Perú. Muchos de Claro, nosotros, muchos de tú nosotros. tienes que decir la verdad. Las Fuerzas Armadas actuaron en algunos momentos y en algunos lugares Mm. muy mal. Hay ¿Cómo no? razones que lo explican, ¿eh? Hay razones que lo Rosa explican. O sea, María, dínoslo a nosotros en Villa Salvador, que nos llamaban claro, igual. Y teníamos acá, si ves, un destacamento en el Parque Huasca, el parque zonal nuestro de Villa Salvador, era el destacamento del ejército. Y las levas, no te imaginas si algún día, como tú dices, sí lo he contado, bueno, más que contar, lo hemos vivido en Villa, con las señoras, cuando a las 5 de la mañana se llevaban a la gente en camiones, las levas, y me disculpas que lo cuente, pero yo como alcalde entraba ya a la comisaría, había 200, 300 detenidos y gritaba delante del coronel, fuera, todo el mundo afuera. Estos no son terroristas, son mis vecinos, ¿entiendes? Y eso también hizo mucho daño en su momento, ¿no? Con el claro. terror. Los estigmas, ¿no? O sea, si tú venías a Lima huyendo del Sendero, venías de Ayacucho huyendo del Sendero, y tenías un DNI en ese momento, libreta electoral, que decía Ayacucho, te llevaban detenido. Sí, sí, sí. Ser ayacuchano era sinónimo de... Qué Sí, terrible, no, ¿no? Por claro, eso yo al menos estoy muy unido a Huamanga, Ayacucho. Rosa María, si me permites una anécdota que de verdad me cuesta muchísimo a nivel, no sé cómo decírtelo, ¿no? De personal, porque cuando vino el Papa, estamos también en los mismos años, ¿no? Y el Papa donde iba, los 8 o 9 lugares que estuvo, siempre era recibido por el alcalde o la alcaldesa, ¿no? Siempre, todos los lugares que, bueno, que los que han pasado muchos años, voy a decir Arequipa, Cusco, Piura, Trujillo, ¿no? Todos, Iquitos, Ayacucho, Villa Salvador, era el alcalde. ¿Qué ocurrió? Que a Leonor Zamora, la alcaldesa de Huamanga, no le dejaron entrar al aeropuerto de Huamanga, Ayacucho, donde, porque el Papa, por la cuestión de seguridad, nada más llegó en el avión aterrizado. y ahí hizo bueno, la oración, ¿no? El mensaje, no le dejaron. Entonces, ¿qué ocurrió? Que vino Leonor a Villa, Claro, Leonor Zamora, y me dijo, Michelle, mira lo que ha ocurrido. Hice lo imposible para que conmigo estuviera recibiendo al Papa en Villa. Y tampoco nos dejaron. Y me pidió esto, que casi yo es de los momentos más emotivos de mi vida. Me dice, entrégale tú al Papa las llaves de la ciudad de de Huamanga. Huamanga. Claro. Pobre Y mujer. bueno, y lo hice, claro, no está en todos los periódicos al día siguiente, ¿no? Que se cuenta lo que... Pero bueno, le conté al Papa, el Papa me escuchó todo, mandó una nueva bendición, pero luego asesinaron a Leonor. Claro, pues. Ella es una de las Terrible. asesinadas de Sendero. Así es, O sea, terrible. increíble. No la dejaban entrar y ahí la matan. Te digo, o sea, lo que ha habido también es un pésimo manejo muchas veces por Hay parte del momentos Estado. muy, lo mismo lo de Tarata, ¿no? Que también lo digo, ¿no? Yo he ido muchas veces, pero lógicamente, ¿cómo no vamos a denunciar y acompañar a los familiares de cualquier lugar? Y como he Claro. contado a nivel personal, imagínate los policías que murieron o que han quedado cojos, ciegos, tuertos, mancos, que lo he visto, o enfermedades, ¿no? Lo he visto yo personalmente, ¿no? Entonces también hay que recordarlo, ¿no? Sí, no, es mucho sufrimiento, es un enorme sufrimiento para miles de familias hasta el día de hoy. Y además, porque hay que recordar también, y a veces la gente se olvida, que hay miles de peruanos que no han podido enterrar a sus muertos. Miles. O sea, así como Elena Iparraguirre reclama el cadáver para enterrarlo, ¿qué pasa con los miles de peruanos que no pudieron enterrar a los suyos? Terrible, terrible. Y además, quiero explicar algo que a veces la gente no entiende. El Estado peruano sí puede disponer. ¿Acaso no ha dispuesto de los cadáveres durante la pandemia por razones sanitarias? En los Claro. primeros meses de la pandemia estuvo prohibido enterrar Sí, sí, a sí, sí. fallecidos por COVID. ¿Cómo no? Enterrar. Estuvo fallecido ir al cementerio.
Si eso Sí, se sí, puede hacer por una enfermedad, esta enfermedad, que es la enfermedad de acá, también merece sí. un protocolo. Y el protocolo es que no hay entierro, no hay velorio, y esta persona se crema y sus cenizas se depositan en un lugar desconocido. Han logrado que perdamos no solamente sensibilidad, sino una visión por la verdad. Mira, yo lo he repetido 1000 veces, es el único país de América donde la Comisión de la Verdad no podía ni hablar. Le pusieron una fama, pero pasaron por todo el mundo. Comisión de la Verdad ha habido en Uruguay, en Argentina, en Chile, en Brasil, Sudáfrica. en Bolivia, en toda América Central, ¿me entiendes? Con un prestigio realmente y un respeto, menos en el Perú. Y tendrían que cambiar el nombre, inclusive al museo, al Sí. LUM, ¿no? Bueno, yo estaba ahí también, o sea, qué Pero es que bárbaro, siempre hay digo, gente muy... pero el único país de toda América donde lo veían como una cosa mala, una comisión de la verdad. Es increíble, ¿no? Entonces, por eso cuando Pero tú mire, hablas gracias a la comisión, gracias a los claro, 9 tomos de la Comisión de la Verdad, que ya tienen 20 años, por lo menos tenemos por eso. una recopilación, no exhaustiva y absoluta, porque siempre hay más, Sí, ¿no? siempre puede haber, sí. Y la muestra museográfica de LUM, yo se la recomiendo a todos, sobre todo a la gente más joven. Pero ya sabes lo que costó, que si no, Costó ni todo, siquiera, no costó solamente todo. costó, el propio presidente de Alemania tuvo que venir a inaugurarlo. El propio No, y presidente. acuérdate, Mario Vargas Llosa, el presidente del museo, tuvo que renunciar. Sí, 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 sí. Con Alan García tuvo que renunciar. Y a veces las Fuerzas Armadas no entienden eso. Todo el mundo Claro, valora su sacrificio, pero hay cosas que no se pueden hacer. claro. Y lo saben, hoy lo saben. Hay cosas que no se pueden hacer, ni luchando contra el demonio. Tenemos que Para hacer un luchar. esfuerzo, ¿no? Un esfuerzo de realmente de recuperar los valores sociales, comunales, comunitarios. Me refiero a nivel masivo, ¿no? Cuando hablo así. Hay que recuperarlo, ¿no? No permitir una sociedad que cierra los ojos, una sociedad unas personas individualistas, que es lo que nos han ido metiendo, que de ahí viene el problema, ¿no? Para otro tipo de proyectos económicos, sociales, con la paz, por supuesto, ¿no? Pero con participación ciudadana, ¿no? Nos Claro, lo cuesta que mucho. pasa es que en las últimas elecciones estamos viviendo este fenómeno binario, ¿no? Si estás con las Fuerzas Armadas, entonces tienes que aceptarlo absolutamente todo, las violaciones de derechos humanos, No, todo, pues, el paquete completo, ¿no? Si no, eres senderista. Entonces, ese pensamiento binario va a arrastrar más gente a posiciones radicales, que es lo que no queremos. sí, pues, sí. Bueno, justo lo que yo estoy diciendo, pero es también todo un modelo, ¿entiendes?, de 30 años de individualismo feroz y de ruptura de la institucionalidad, que yo sé que tú lo tocas varias veces, pero a mí cuando me preguntan, problema número uno de la sociedad y del Estado peruano es la debilidad institucional. ¿Y la debilidad institucional es qué es? Que junto con las personas, las instituciones, las organizaciones funcionan. Pero si no Claro. funciona el Congreso, no funciona el Ejecutivo, no funciona el Poder Judicial, no funciona el Mire, otro, no ¿qué funcionan los qué ministerios. mejor ejemplo de que no funciona el Ejecutivo que no pueden sacar un decreto supremo para disponer un cadáver? Sí, O sea, eso es increíble. todo lo que tienen que hacer hoy día. El ministro de Justicia proyecta, el presidente firma un decreto supremo de disposición de cadáveres de miembros de alto rango de Sendero Luminoso y el MRTA. Sí, Eso es lo que pues. hay que hacer. Es un decreto abierto para que los que vengan también, ¿no es cierto?, se dé el mismo tratamiento. Sí, 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 sí. Además, pero como decía alguien acá en el Perú todo se decide con el plazo vencido. Han podido tomar una decisión sobre esto hace años. ¿Ya? Todo Seguro. se decide con el plazo vencido. Entonces, bueno, muy bien. Un decreto supremo. Ha salido ayer el Ejecutivo, la presidencia, por tuit, ¿no? Porque ahora todo se legisla por tuit. Nosotros, Poncio Pilatos, no es nuestro problema, Ministerio Público. Pero tenemos la obligación de educar también sobre esto, ¿no? Sobre la importancia de la institucionalidad que yo sigo en actividad, dirijo la Escuela Mayor de Gestión Municipal con los alcaldes, los gobernadores, y les digo eso, ¿no? Que además la institucionalidad es la única que permite tener objetivos de mediano y largo plazo, que es lo que no tenemos. Llevamos 30 años viviendo en el inmediatismo permanente, todos. Entonces, el Perú no puede dar el gran salto justamente si no hay también unos líderes que piensen con objetivos de mediano y largo plazo, Ahora, instituciones que las hagan posibles. Esa es la experiencia de Villa El Salvador.
Cuando la gente viene y se asombra, ¿no? Sobre todo ahora, son 20 años que se ha mantenido el plan de desarrollo de Villa El Salvador de la comunidad, con la comunidad organizada. Y hay, Pero bueno, hay que ver qué lindos muebles hay en Villa El Salvador, ¿ah? bueno, y 4 universidades tenemos. Rosa María, que la gente ni lo sabe. Hospitales en cada sector. El hospital más moderno del Perú está en Villa El Salvador también, pero eso lo separamos. Créeme, ¿no? Y bueno, y por supuesto, a nivel productivo, y el tren eléctrico, que nadie lo quería, nosotros dijimos sí, y desde ahí lo tenemos para siempre. Y también nos criticaron duro, ¿no? Cuando lo del tren entregamos el terreno para el tren, ¿no? Que está acá en Villa. En fin, yo digo, si es abrir los ojos, no es que yo esté hablando de una experiencia personal o comunal de Villa El Salvador, es mundial. Abramos los ojos. Necesitamos nuevos liderazgos, necesitamos una sociedad que genere estos nuevos líderes con visión democrática, por supuesto, ¿no? Y con objetivos de mediano y largo plazo, objetivos grandes. El Perú se lo merece. Estamos con objetivos chiquititos, ¿no? Que sea una cosa, que sea otra, Dios mío, ¿no? En fin, pero ahí estamos, Rosa María, ahí estamos. Ha sido una buena charla. ¿Qué le diría a la gente de izquierda, de esa izquierda unida, que parece que se hubiera olvidado de que venció el terrorismo? Bueno, que simplemente coherencia, ¿no? Nada más. Que realmente lo que sinceramente pensamos, que lo cumplamos, ¿no? En la práctica. Y sobre todo, como hay varios amigos que lo dicen, no matarnos entre nosotros. 2 cosas les digo. Porque las críticas, el rajar de los demás es típico de la izquierda. Tony Zapata, historiador que le conoces, ¿no? Acá en una de las charlas dijo, el divisionismo está en el ADN de la izquierda peruana. Ah, sí. Y como dicen, ¿no? juntas a 3 y ya se divide en 2, ¿no? Ya somos 3, ya podemos dividirnos. Sí. Ya somos 3, ya podemos dividirnos. Esas 2 cosas, ya que me has preguntado, bueno, intentamos, pero de verdad, ser coherentes, ¿no? Y el no matarnos entre nosotros, ¿no? Así es. ¿Y qué piensa de Pedro Castillo como presidente en este momento? Yo no he hablado con él. Me hubiera gustado, sobre todo hablo de antes, ¿sabes? Como profesor, aparte como escuela mayor voy mucho a Cajamarca, conozco a la gente, conozco de allá, ¿no? Y bueno, muchos saben que yo comencé en Jaén, además hace ya, ¿no? 52 años he cumplido en Perú cuando llegué a Jaén. Quiero muchísimo a Cajamarca, creo que la conozco, pero no lo sé, no sé lo que piensa. Muy bien, muchísimas gracias a Michelle Azcueta. No sé si hay alguna pregunta del público, Abel, que nos está escuchando esta mañana. ¿No ha pensado, señor Azcueta, regresar a la vida política activa, postular yo algún nunca, cargo público? yo soy político, no lo dejo. Lo que pasa es que la gente confunde la política con los cargos. Claro. Ajá. Y bueno, quizás he cumplido. Me gustaría también, recuerden, fui 2 veces regidor de Lima, ¿no? También he seguido y dirijo la escuela municipal con una línea de gestión pública, democrática, participativa, ¿verdad? Con mucha atención de muchos alcaldes, gobernadores, ¿no? Que nos conocen, pero luego el problema que hay es de que tenemos partidos muy débiles, entonces es muy difícil, ¿no? He sido, ¿entiendes? Candidato en alianza con uno, con otro, por eso antes se habla de izquierda unida, en lugar de hablar de las izquierdas, ¿no? Porque la verdad, mira cómo estamos, ¿no? Y mira cómo ha sido la última elección con 28 que se habían inscrito, ¿no? Ahora mira, díganme qué país del mundo el jurado nacional, o como le llaman en cada país, anula 15 partidos a la vez. Es que no son partidos. No son, pues. No son partidos, ni uno ni otro, ¿no? Ya lo he dicho antes. La debilidad institucional también es a nivel partidario, pero yo animo, ¿cómo no voy a animar a participar en política? Por favor, la política, sobre todo a los jóvenes, que no tengan miedo. Es que es cierto, me disculpa Rosa María, a ver, un minuto más, que yo les pido a todo el mundo que corten en cuanto alguien dice, todos son iguales. Eso es la cosa más dañina que hay para la política y para la sociedad.
No es cierto. No todos somos iguales. Y hay que gritarlo a los jóvenes. Entonces, ¿para qué? Todos son iguales. ¿Cómo que todos son iguales? En cuanto uno lo escuche, todos los amigos de Santa Rosa que me están escuchando, es un pedido humilde que les hago a todos. En cuanto escuchen la famosa frasecita, córtenla. Y vamos a educar a la gente también, ¿no? Y abrir los ojos, porque eso ha hecho mucho daño, está haciendo mucho daño en el Perú. Y es consenso. Si tú sacas una encuesta, verás, 90 y tanto por ciento te dirá, sí, todos son iguales, todos son corruptos, todos van a robar. Y no es cierto. La inmensa mayoría de peruanos somos gente honesta, por favor. La inmensa mayoría, por no hablar al revés, de ese 90 y tanto por ciento, que no somos corruptos. Y somos nosotros, entonces, unámonos, por favor, los no corruptos. Bueno, eso Muy bien. lo quería ver, ¿no? Unámonos, los no corruptos. Sí, y cortemos, porque hay que educar, pero hay que educar así, la verdad, también en esto que llamamos de la vida diaria, la vida normal, ¿no? Y yo sigo en la política, por si acaso. ¿Qué le diría a Verónica Mendoza, que se supone que es la nueva lideresa de la izquierda? ¿Qué podría decirle usted? No, sí, con Verónica sí he hablado alguna vez, no mucho, pero se había hablado, ¿no? Bueno, lo que estamos diciendo, ¿no? De que realmente se fortalezca una organización política muy clara, que todavía no la tenemos, ¿no? Muy clara, con una línea muy clara, llevando a la gente moderna también, porque cuando digo moderna digo en la cabeza, que estamos en el siglo XXI, por favor. Y hay muchas cosas, eso a mí me gusta, yo enseño realidad nacional y realidad mundial en la universidad, ¿no? Y me gusta hablar a los jóvenes del siglo XXI, porque claro, si vamos con mensajes del siglo XVIII, no sé a dónde se va a ir, ¿no? Entonces yo creo que cuando digo moderno me refiero al pensamiento, no solamente a usar el celular, el internet y todo esto, no, realmente a pensar en lo que es el siglo XXI y lo que se viene, por bien del Perú. Eso sería lo único. Uh-huh. Solamente transmitirle, Rosa María, a don Michel Ascueta la cantidad de felicitaciones y saludos que la gente, que nuestros oyentes le están dejando aquí, así que le transmito a usted. Uh-huh. Muchísimas gracias. No, además Michel Ascueta ha estado muchas veces en Radio Santa Rosa, entiendo que en una época. Sí, cómo no. Desde hace además les imitamos. Cuando se creó también Estéreo Villa, que es la emisora de Villa Salvador, siempre ha sido unidos también con Radio Santa Rosa. De manera que un abrazo muy grande a todos. Muy grande. Muy bien. Gracias por estar con nosotros. Ha sido Michel Ascueta desde Villa El Salvador. Nosotros nos tenemos que despedir, Abel, porque ya el tiempo está vencido. Y nos vemos el día de mañana, ¿verdad? Sí, Rosa María. A raíz de todo esto, parece que muchos padres de familia te piden un consejo, dónde pueden encontrar bibliografía, dónde pueden encontrar libros para orientar, para leer, para compartir con sus hijos, y qué recomiendas, qué libros son más accesibles y dónde se los puede ubicar. Depende de la edad de los niños, ¿no? Como ustedes saben, todo depende, pero digamos, si ya los chicos son un poquito más grandes, de 10 años para arriba, digamos, tal vez un poquito más, ¿no? 15 años, creo que es una buena edad. Llevarlos a la exposición del lugar de la memoria, de verdad, y acompañarlos, o sea, estar con ellos y que entiendan que eso es parte de la historia del Perú. Yo trataría que los colegios secundarios hicieran paseos al museo, visitas guiadas al museo de 1 o 2 horas. Eso es, creo que, lo mejor que pueden hacer. El asunto es que la bibliografía que hay es para adultos. O sea, a veces lo visual es más fácil, ¿no es cierto? Pero tienen que ser chiquitos un poco más grandes porque las imágenes son muy fuertes. Para recordar, se llama Yanay Pachay, que está acá también. Es una muestra fotográfica que organizó la Comisión de la Verdad. A veces a un chico de 15, 16 años lo motivas más rápido con las imágenes. Y las imágenes están en la web, que se pueden enseñar. El museo. Bibliografía juvenil, ese es el gran reto, todavía no hay. Hay lo que se enseña en el colegio, ¿no es cierto?, como parte del programa en secundaria,
pero sí hay que, creo yo, la tarea pendiente de cómo traducir esto de formas que puedan ser aptas para un público menor. Solamente les digo por ejemplo, yo acabo de recibir un dossier fotográfico que no lo puedo publicar. ¿Se dan cuenta? Porque nosotros, los medios de comunicación, no podemos publicar imágenes de cadáveres de la forma en la que Sendero Luminoso los dejaba. Entonces, no, es impublicable. Y a veces eso juega a favor de Sendero Luminoso porque, claro, al no conocer la brutalidad y el salvajismo, tendemos a negarlo, a minimizarlo, ¿no? Pero sí es una buena pregunta, porque para niños no hay nada, que yo sepa. Para jóvenes depende de la madurez del joven. Eso cada papá lo tiene que ver. Pero en general, para todos, el primer tomo del informe de la Comisión de la Verdad, ahí está todo, ¿verdad? Pero, claro, es una lectura adulta, ¿no? Complicado. A ver, me han puesto difícil. Tú eres el maestro, yo no soy la profesora, entonces menos de niños y adolescentes. Así que hay que pensar bien. O sea, los colegios tienen un programa educativo de esto, pero la experiencia de padres a hijos yo creo que siempre es superior. De abuelos a nietos también es superior. Esa transmisión oral familiar no tiene sustituto. Cuéntele usted qué fue lo que usted vivió, qué fue lo que usted vio, cómo se sentía en esos años, y trate de recordar cómo se sentía en esos años también. Muy bien, Abel. Así es, Rosa María, nos vamos, estamos sobre la hora y agradecemos la audiencia a cada uno de nuestros oyentes. Cuídate mucho, Rosa María, nos encontramos mañana. Chao, chao. Hasta pronto, chao, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.